Hola, ¿cómo están? Comenzamos hoy, si Dios quiere, con una nueva serie que se va a llamar Tecnología y Sociedad. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la tecnología aplicada a la medicina, al cuerpo humano y sus consecuencias positivas y negativas a este respecto. Antes de comenzar, vamos a la intro. Antes que nada les voy a contar cómo surge esta idea de hacer este videoblog sobre tecnología y sociedad. En una radio en la cual hace mucho tiempo tuvimos un programa con mi esposa, es una radio católica, se llama Radio Murialdo, es la radio del colegio donde yo trabajo. Nos sugirió el padre Gustavo, que es el director de la radio, realizar un programa de radio. Nosotros ya hace mucho tiempo habíamos hecho con mi esposa un programa relacionado con temas familiares, pero en esta ocasión queríamos desarrollar algo más social, más político, entendiendo lo político no como lo de los partidos, esa competencia de elecciones, de partidos, no, sino como la gran política. Nuestro interés es entonces ahondar en esos grandes hechos y decisiones que configuran la sociedad de hoy. La sociedad de hoy se caracteriza por ser globalizada. La globalización es un hecho, pero hay una tendencia ideológica que se monta sobre el hecho de la globalización y que suele llamarse globalismo, una especie de tendencia a un pensamiento único que pretende arrasar con las características individuales y culturales de los distintos pueblos y que a cambio nos propone un combo de ideas y modificaciones culturales diseñadas por poderosos y empresas. No nos oponemos a la globalización, que es un hecho, pero sí al globalismo. La imposición del globalismo no sería posible sin el avance tecnológico que se han dado en nuestros tiempos. Y es por eso que, siendo admiradores de las nuevas tecnologías, no podemos dejar de abordar el tema tecnológico. Pero no tomado de forma aislada, sino analizando el impacto positivo y negativo que tienen estas tecnologías sobre la sociedad. Inicialmente pensamos en llamar a este programa de radio Tecnología y Política. Otro nombre que pensamos fue Tecnopolítica o Ciberpolítica, pero consideramos que la palabra política está muy contaminada en estos tiempos y podría crear una idea equivocada en quien nos escucha. Teniendo en cuenta que nuestro enfoque es social, la tecnología y la sociedad, fue que simplemente decidimos llamar a este programa Tecnología y Sociedad, ya que nos ha parecido más asertivo y claro para nuestros oyentes. Este video es una versión para YouTube de ese programa que vamos a comenzar en febrero. Después les voy a decir bien los horarios y cómo escucharnos. Bienvenidos entonces a el primer programa de Tecnología y Sociedad. ¿Qué tema vamos a abordar hoy? En este primer programa o primer videoblog queremos abordar un tema relacionado con la biología, la medicina, la antropología y la evolución humana. Vamos a comenzar hablando de las prótesis. Todos saben lo que es una prótesis, pero por las dudas diremos que es un sustituto artificial de una parte del cuerpo faltante. Tanto en singular como en plural se utiliza la palabra prótesis, las prótesis o la prótesis. Vamos a hacer un raconto histórico de cómo surgieron las prótesis, llegando hasta el día de hoy, con el estado actual de la biónica, la ciencia que estudia la creación y el desarrollo de aparatos y procedimientos tecnológicos que sustituyen o sirven de ayuda a las funciones naturales de los seres vivos. Pero como nuestro interés no es solo hablar de la tecnología, sino de su impacto social, queremos abordar también las transformaciones sociales provocadas por el avance tecnológico o por este avance tecnológico en orden a la vida de las personas con discapacidad y su integración social. Hablaremos de la superación de las barreras que hasta no hace mucho afectaba de manera inevitable a las personas que debieron sufrir una amputación o que nacieron sin alguno de sus miembros. Hablaremos también de los asuntos morales referidos al uso de las prótesis porque, siendo esta una realidad humana, es susceptible de abusos que son claramente negativos. También hablaremos de las pretensiones de utilización ideológica y social de estos avances. Nos enfocaremos fundamentalmente en una
ideología o filosofía o combo de pensamiento llamado transhumanismo. Y fijaremos postura en ello. Bien, vamos con el primer punto entonces, que es un poquito la evolución de las prótesis. Las prótesis, tenemos noticias, se vienen utilizando desde el año 1500 a.C. entre los egipcios. Ya se utilizaban algunas prótesis. Ahí, de hecho, se descubrió en una momia una prótesis del dedo gordo, del dedo pulgar del pie. Y esta estaba en una momia que era de una princesa. Lo descubrieron en excavaciones arqueológicas. También se han encontrado otras prótesis, como una pierna realizada en madera y recubierta con hierro y bronce, que databa del año 300 a.C. En la Edad Media reconocemos el gancho, el garfio y la pata de palo, que se utilizaban en ese momento en soldados. Nosotros lo tenemos asociado a los piratas, ¿no? Así por una imagen del cine, pero ese era muy común en la Edad Media, sobre todo en soldados. En el Renacimiento las prótesis se fueron haciendo más elaboradas. Se fue utilizando hierro, cobre, acero y madera. Durante este periodo hubo un cirujano militar francés, no sé cómo se pronuncia, pero voy a leerlo, Ambroise Paré, no sé cómo se pronunciará en francés, que realizó inventos revolucionarios en el campo de las prótesis. Por ejemplo, una mano de hierro articulada y con dedos movibles, que permitía, los dedos se movían en forma mecánica, obviamente, y que permitía agarrar cosas. En 1800, James Potts creó una pierna de madera que incluía articulación de rodilla, estaba compuesta de acero, y un pie también articulado por tendones de tripa de gato. En 1868 se comenzaron a fabricar prótesis de aluminio en lugar de acero para hacerlas más livianas y funcionales. En el siglo XX se han desarrollado prótesis de plásticos de alta resistencia para seguir mejorando su peso y usabilidad. Surgen también las prótesis internas, incluidas en el cuerpo por un procedimiento de cirugía, cirugía de mamas, huesos de cadera, reemplazo de huesos de cráneo, etc. Hay un caso icónico en el siglo XX, que es el de un atleta paralímpico que se llama Oscar Pistorius. Oscar Pistorius logró con unas prótesis especiales correr en las Olimpiadas con otros corredores no discapacitados, o sea, no en las Olimpiadas Paralímpicas, sino en las comunes. Y tuvo un gran desempeño, llegó a semifinales. Después este deportista terminó mal, actualmente está en prisión por haber asesinado a su novia. Desde fines del siglo XX hasta nuestros días se desarrollan prótesis inteligentes. Los que tengamos un poco más de memoria, por allá y por la década del 80, recordaremos las series de televisión como El hombre nuclear y La mujer biónica, que hablaban justamente de esto. Bueno, después en cine ha hecho una cantidad enorme de referencias a esta realidad de las prótesis, de exoesqueletos, recordemos a Robocop, bueno, y tantos otros, ¿no? Las prótesis inteligentes se han comenzado a desarrollar en esta última etapa, donde interpreta señales de los músculos y permite movimientos mucho más avanzados. Las prótesis modernas se basan en inteligencia artificial y de esta manera prótesis y personas se convierten en una sola gracias al poder del pensamiento, porque llega un momento que como la inteligencia artificial interpreta los movimientos musculares, las prótesis se mueven con solo la voluntad de la persona, es decir, se va entrenando para que con determinados movimientos musculares del muñón se produzcan, por ejemplo, movimientos de los dedos, y esto hace que los movimientos sean muy finos. De hecho, hay un baterista al cual vamos a hacer referencia después, que ha logrado desempeñarse mucho más eficientemente con su prótesis tocando la batería que con su brazo natural cuando lo tenía. También en estos tiempos hemos conocido el tema de prótesis muy baratas desarrolladas con impresión 3D. Y finalmente, no sé si esto se puede considerar una prótesis, pero es una
cuestión de los últimos años, se ha desarrollado una técnica llamada CRISPR-Cas9 y esa técnica consiste en poder sustituir partes del ADN, es decir, reemplazar partes defectuosas del ADN realizando una especie de edición genética. Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Bien, vamos ahora a los aspectos éticos que plantean el uso de prótesis actualmente. Uno podría decir de qué se trata esto de aspectos éticos del uso de prótesis. Es medio extraño. Pero claramente ya cuando las prótesis dejan de ser un reemplazo para un miembro que se ha perdido, accidentalmente o por una cuestión que no se formó o lo que sea, dejan de ser eso para hacer una especie de reparación voluntaria de algo que está funcionando mal. No es que no está, tal vez está funcionando mal. No es que no funcione, tal vez está funcionando mal. Y entonces empiezan a haber cosas como prótesis o amputaciones electivas, no selectivas. En 2011, un joven en Austria decidió cambiar su mano por una prótesis biónica. Esa mano había sufrido un desperfecto, un accidente, y decidió que se la amputaran para ponerle una mano biónica. A partir de esto surgen algunas operaciones similares. Probablemente ustedes conozcan el caso de 2003, que se dio en 2013 de Angelina Jolie, que fue muy conocido en ese momento, cuando reveló que se había sometido a una doble mastectomía, es decir, se había hecho extirpar sus glándulas mamarias para evitar desarrollar cáncer de mama. Esto plantea algunos dilemas, algunos problemas morales. ¿Es legítimo reemplazar parte del organismo como una prevención para no enfermarse luego? No vamos a profundizar en este tema. Tal vez ustedes quieran dejar sus comentarios. La robótica y la neurobiónica permiten prótesis con más capacidades que los miembros originales, más fuertes, más veloces, más potentes. Hay el caso que les comentaba recién, si lo buscan, lo voy a dejar escrito aquí, un baterista llamado Jason Barnes, perdió su brazo y le pusieron una prótesis que permite tocar la batería de mejor manera, con más habilidad, con más velocidad que su brazo original. Bueno, esto no sería un problema moral, porque en realidad perdió su brazo y es totalmente legítimo. Eso parece claro que resulta totalmente legítimo. Lo que no parece tan claro es lo de reemplazar un miembro que no está funcionando correctamente. Por ejemplo, el caso del joven de Austria que hizo cortar su mano, o reemplazar algunos órganos para evitar posibles enfermedades, como el caso de Angelina Jolie. Una persona que tiene en su organismo parte máquina y parte hombre se suele denominar cyborg, organismo cibernético. Hay un artista de Barcelona, España, que se llama Manel de Aguas, que ha desarrollado él mismo una especie de aletas que se ha puesto aquí en la cabeza y que, según él dice, le permiten sentir fenómenos atmosféricos como presión, temperatura, humedad, mediante los sonidos que le son transmitidos en su cabeza. Una cosa rara. Pero bueno, tiene reconocimiento y está en todas las redes sociales. Búsquenlo, Manel de Aguas. Hay otro caso, Neil Harbison, lo escribo aquí también, es cofundador de la Fundación de Cyborgs. Harbison es la primera persona en el mundo reconocida como cyborg por un gobierno. Es la primera persona con una antena implantada en su cabeza. Él asegura que esa antena le permite ver y percibir colores invisibles para el ojo humano, como los infrarrojos y ultravioletas, y también percibir imágenes, videos, músicas, llamadas telefónicas directamente en su cabeza.
Es una cosa rara, pero la verdad que yo no me animo a contradecirlo. Probablemente suceda. Pero suena raro esto de percibir videos, música, imágenes, llamadas telefónicas directamente en su cabeza, con esa antena que se ha puesto. Es una cosa rara. Pero bueno, si ustedes lo buscan, está en todos los medios y sale la imagencita de él. Lo que pasa es que hay tanto fake en esto que por ahí uno, cuando entramos en cosas tan nuevas, a veces da como miedo de meter la pata. Pero búsquenlo. Lo van a encontrar. Abordamos ahora el tema del transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural con pretensiones filosóficas y religiosas que pretende el mejoramiento humano mediante la tecnología. Tanto este mejoramiento no solo físico, sino intelectual, moral, emocional. Hay, de hecho, algunos transhumanistas que pretenden hacernos más buenos a través de la inserción de dispositivos tecnológicos en nuestro cuerpo. En 1998, Nick Bostrom y David Pearce, Nick Bostrom, filósofo sueco, y David Pearce, filósofo británico, crean la Asociación Transhumanista Mundial, que está dedicada a promover esta cuestión y tienen algunos principios. Los 3 principios de esta asociación o del transhumanismo son la superlongevidad, es decir, aspiran a multiplicar los años de vida de una persona. Esto es muy posible que lo logren. Ellos aspiran, en realidad, muchos de ellos, por ejemplo, José Luis Cordeiro, un venezolano, que es muy reconocido entre los transhumanistas, dice, por ejemplo, que el hombre que no va a morir ya ha nacido. El hombre que nunca morirá ya ha nacido. Es una cosa bastante extraña. No creo que logren eso, pero sí es posible que logren esta prolongación de la vida humana a niveles que no lo hemos pensado. Entonces, punto 1, la superlongevidad es una de las cosas que busca el transhumanismo. Punto número 2, la superinteligencia, a través de insertar dispositivos en la cabeza que permitan, por ejemplo, acceder a funciones que no accedemos normalmente o funciones de comunicación. Ya está que mencionábamos antes, que dice que tiene una antena y que puede ver videos y hacer llamadas telefónicas directamente en su cabeza. Y bueno, esto podría funcionar y, por ejemplo, se han hecho pruebas con ratones, ya se han hecho pruebas con ratones, tanto en el área de la longevidad, se han alargado los telómeros, que son parte de los cromosomas. Nosotros morimos, en realidad, por un desgaste, una oxidación de esos telómeros, que son parte de los cromosomas, nos vamos envejeciendo. Entonces, alargando esos telómeros, que son como las patitas de los cromosomas, lo que han hecho es prolongar la vida de los ratones de una manera notable. Creo que algo así como que los ratones podían vivir con su constitución original 6 meses y lo llevaron a 24 meses. Imagínense entonces, y eso lo hacen con los seres humanos, que estamos viviendo 75, 80 años, vamos a vivir más de 300 años. Esto es perfectamente posible. Lo de la superinteligencia es medio complicado, pero sí se puede, depende de lo que consideramos inteligencia, sí se pueden almacenar recuerdos, por ejemplo. Algún tipo de recuerdos asociados a los sentidos. Y claramente eso se está haciendo. Se ha hecho pruebas con ratones con memorias externas que se le ha permitido grabar esos recuerdos. Entonces, superlongevidad, superinteligencia y superbienestar. Este principio lo desarrolló David Pearce, uno de estos filósofos que construyó la Asociación Transhumanista Mundial, y él cree que el bienestar no es solo físico, sino que aspira a que la inserción de tecnología en el cuerpo humano pueda producir modificaciones de conducta, por ejemplo, que nos ayuden a no sentir ira, a no sentir envidia, también a disminuir o no sentir dolor. Esto lo harían con una especie de edición genética, con la técnica esta CRISPR de la que ya hemos hablado. Otro gran teórico del transhumanismo se llama Raymond Kurzweil, conocido como Ray, nada más, Ray Kurzweil. Es el actual director de ingeniería de Google y habla de un futuro
posthumano, no ya transhumano, sino posthumano, donde el ser humano desaparecería como lo conocemos. De hecho, todos estos movimientos pretenden una transformación, como una evolución a otra cosa distinto de lo que somos los seres humanos ahora. Bueno, Kurzweil dice que el ser humano desaparecerá como tal y nuestras conciencias estarán en una especie de espacio virtual que él denomina ya hace tiempo metaverso. Ahora esta palabra se ha puesto de moda. Toda una especie de cerebro virtual, ¿no? ¿Qué problemas hay con todo esto? Problemas hay muchos. En primer lugar, nosotros creemos en una ética que de principios, algunos inamovibles y absolutos, mientras que este transhumanismo apunta a una ética utilitarista. Una ética que se construye después del hecho. Si este hecho sucede y me sirve, lo justifico. Por eso es utilitarista. Hay dentro del transhumanismo una vertiente cibernética que apunta a esto que decía Kurzweil, o Cardwell, no sé cómo se pronuncia, que pretende grabar tu propia identidad, tu propia conciencia en una máquina, como descargar tu propia conciencia en una máquina. Hay muchas películas en cine de eso, sobre esos temas. Claramente yo creo que eso, a pesar de que muchas cosas las pueden lograr, la superlongevidad, la superinteligencia, depende de lo que se considere inteligencia, y un mayor bienestar se pueden lograr, grabar la conciencia, la identidad de una persona en una máquina, todo el ser interior de una persona en una máquina, esto es claramente imposible. Sí es posible, desde una cierta perspectiva filosófica, podemos aceptar que va a ser posible, por ejemplo, grabar aquellos recuerdos que han pasado a través de los sentidos, que en algún lugar de nuestro cerebro están localizados, y eso se podría descargar. Ahora, grabar cosas como el amor, el patriotismo, qué sé yo, tantas cosas que son el aprecio por la buena poesía, todas esas cosas son cosas que son imposibles de lograr. ¿Por qué? Porque son inmateriales, porque nuestra alma es inmaterial, y en definitiva lo que quiere Kurzweil o como quieran denominarlo, pretende que es materialista, que esa alma material se puede volcar en una computadora. Y claramente nosotros creemos en una inmaterialidad del alma, y esto resulta imposible, ¿no? Aparte de esta versión o vertiente cibernética del transhumanismo, existe una vertiente biotecnológica, donde se pretende acabar con el dolor y con la muerte. Ya les dije de este venezolano muy reconocido a nivel de transhumanismo, que es José Luis Cordeiro, que sostiene que la persona que nunca morirá ya ha nacido. Él aspira a ser uno de esos, pero está un poquito viejo por eso. No creo que lo logre. No creo que nadie lo logre, la inmortalidad. Sí es posible que se viva mucho más. De hecho, las mejoras en la vida actual han hecho que las personas vivamos mucho más. No quisiera dejar de mencionar Kurzweil, junto con Google y con la NASA, crean la Universidad de la Singularidad, Singularity University, donde están todas las empresas tecnológicas, y está destinada, no es una universidad, a pesar de que recibe el nombre de universidad, sino que es un instituto de formación donde se dedica a promover todas estas ideas futuristas y todas estas ideas de pretender una realización concreta del transhumanismo. Como decíamos, hay cosas que ya son posibles. Prestemos atención a este tema de la técnica CRISPR, que es una técnica de edición genética. Ya es posible, y hay algunas patologías que son monocromosómicas, que son de un cromosoma, que podrían tratarse, y de hecho algunas ya se tratan con estas tecnologías. Ya hablamos de la prolongación de los telómeros en los ratones, que multiplican por 4 sus posibilidades de sobrevida. Todo esto
hasta ahora parecía ser una cuestión de solo de algunos locos, que no son peligrosos para nada. Ahí están, pero bueno, cuando ya entran empresas como Google, organismos gubernamentales como la NASA, o por ejemplo el caso de Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, que nos habla de la cuarta revolución industrial, donde entrarían en el tema de la robótica, la impresión 3D, la biotecnología, que según su aspiración intentarían cambiar la condición y la naturaleza humana por medio de una especie de desintegración de las fronteras entre las esferas físicas, digitales y biológicas. Lo físico, lo digital y lo biológico, todo englobadito en un solo paquete, donde hay una especie de fusión, digamos, de estas esferas. Hay en todo esto algunos aspectos positivos y algunos aspectos que claramente desde el desde el punto de vista moral no vamos a juzgar. Pero el problema es que, vamos a supongamos que nosotros podemos mejorar la capacidad de almacenar recuerdos en nuestra cabeza por una cuestión externa, por un dispositivo que está dentro de nuestra cabeza, pero que se comunica con otros dispositivos externos. ¿Hasta qué punto podríamos diferenciar nuestros propios pensamientos de los pensamientos que vienen de afuera? Es decir, ¿cómo vamos a poder diferenciar nuestros recuerdos de los recuerdos que nos fueron insertados, tal vez? Tal vez seríamos hackeables con una especie de virus. Es una cosa compleja. Y además, esta desnaturalización del hombre, lo convierte en una especie de gelatina, o más bien una especie de plastilina o arcilla, que provoca que el hombre pierda su naturaleza. No, en realidad no la va a perder nunca su naturaleza, pero sino que hay una pretensión de que se pierda la naturaleza humana o que se desdibuje esa naturaleza humana para poder construir y reconstruir un hombre nuevo, distinto, diferente, pero por voluntad y según el capricho de estas empresas y estos poderosos que estarían tratando de llevar adelante esta utopía para ellos, distopía tal vez para nosotros. Finalmente, ya para terminar, un tema muy interesante y que tal vez de todo esto que ustedes de todas estas cosas que se han hablado en este video, ustedes pueden buscar en internet. Yo en la edición voy a tratar de poner los nombres aquí abajo para que ustedes los puedan googlear, para que vean que no es macaneo, que es esto. La cuestión existe y se puede comprobar. Ahí están páginas oficiales, sitios oficiales de estas instituciones y se puede googlear todo esto y van a ver que no es fruto de una mente paranoica solamente, sino que esto se está desarrollando. Les voy a recomendar también ver el tema de tecnologías convergentes. ¿Qué son las tecnologías convergentes? Son tecnologías que, siendo de campos de conocimiento totalmente diversos, en algún momento se tocan y se funden, como por ejemplo la inteligencia artificial y la biotecnología, la edición genética y la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial tiene un gran desarrollo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de las máquinas de razonar, aprender, de alguna manera, digámoslo así, imitando al razonamiento humano. Cierto es que nunca se va a lograr algo que sea de la misma naturaleza que el pensamiento humano, pero se han logrado cosas muy parecidas. Por ejemplo, si ustedes conocen, los que son un poquito más viejitos, recordarán aquel famoso ajedrecista ruso Garry Kasparov, que fue campeón mundial de ajedrez. Fue vencido por una máquina desarrollada por IBM llamada Deep Blue, pero fue destruido, destrozado, no es que lo venció. Y bueno, después hay máquinas que juegan al Go, que es un juego chino mucho más complejo, un juego con fichas, mucho más complejo que el ajedrez mismo. Y resulta que ya se desarrolló una máquina que fue capaz de ganarle al campeón mundial, a alguien que había salido 5 veces campeón mundial de Go. Eso está, si lo buscan, después voy a poner el nombre por acá. Hay un programa, un documental que me parece que está en Amazon Prime Video sobre esta situación
que registraron y filmaron toda esta disputa, este enfrentamiento entre el quíntuple campeón mundial de Go y una máquina que logró ganarle. Y después surgió otra máquina, no recuerdo ahora los nombres, pero si los encuentro los voy a poner acá. Otra máquina, otro software que pulverizó a este primer sistema de inteligencia artificial que jugaba al Go. Realmente las cosas tienen un desarrollo, hay un cierto asidero de posible realidad, pero claramente no es posible todo lo que propone el transhumanismo, y aún las cosas que son posibles no hay que digerírselas así nomás, hay que considerarlas. Aquí entra en juego toda nuestra libertad y nuestro conocimiento y nuestra capacidad de conocer y decir por nosotros mismos qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que no vamos a aceptar. Claramente hay cosas que no dependen de nuestra voluntad, no podemos hacer mucho para eso, pero sí podemos hacer algo, que es informarnos, por lo menos conocer, que no les parezca que esto es simplemente ideología o que es simplemente un invento de algún trasnochado que cree en teorías conspirativas y nada más. Esto tiene un asidero en la realidad. Mucha gente no quiere verlo esto. Ese es un problema, porque somos caldo de cultivo para estas ideas y para que finalmente seamos nosotros los seres con los que se va a experimentar en todo esto. Si nosotros estamos atentos, nos formamos, leemos, buscamos, la información está disponible para todos, seguramente encontraremos una forma de resistencia contra esto. Mientras tanto, si no lo queremos ver, claramente nos va a pasar por encima. En fin, con esto terminamos. Con esto ya hemos desarrollado el programa de hoy. Les recuerdo, este programa, este videoblog, va a tener una versión radial que se va a difundir por Radio Murialdo. Hay una aplicación para Android. Si ustedes buscan en la Play Store Radio Murialdo, la pueden encontrar, la instalan y pueden escucharlo. Ya después les voy a decir bien los horarios y cuándo vamos a ir. El primer programa que hagamos se va a tratar de este tema y va a ser con el mismo libreto, digamos, pero una versión radial, y creo que con mi esposa, si Dios quiere y todo va bien. Esto va a ser a partir de febrero. Bueno, muchas gracias. Si les ha gustado este video y han llegado hasta acá, supongo que les habrá gustado. Por favor, denme un me gusta, síganme, comenten y compartan este video entre sus amigos. Muchas gracias. Hasta luego.